En este tutorial se explicará la forma de calcular los gramos de un hidróxido o base disueltos en una solución a partir del pOH. Los gramos de un hidróxido o base se pueden hallar averiguando primero la concentración de los iones OH-, conociendo el pOH, mediante la fórmula concentración molar de iones OH- es igual al antilog de menos pOH. Concentración molar significa que son los moles de soluto que hay disueltos en un litro de solución. Analicemos el siguiente ejercicio. ¿Cuántos gramos de hidróxido de sodio hay disueltos en 500 mililitros, equivalente a 0,5 litros de una solución en agua, cuyo pOH es de menos 0,7959 y que se utilizan para la fabricación del jabón al reaccionar con aceite de oliva? En estas tarjetas aparecen enlaces de algunos tutoriales sobre pOH y pH. Los invitamos a que los visiten, los compartan y se suscriban a este canal. Inicialmente, colocamos los datos que nos dieron en el ejercicio y nos piden averiguar los gramos del hidróxido de sodio. La primera parte del procedimiento es averiguar la concentración molar de los iones OH- aplicando esta fórmula. Recordemos cómo se originan los iones OH- en este hidróxido base. Aquí tenemos en la estructura de Lewis la molécula del hidróxido de sodio. El sodio tiene número atómico 11 y el oxígeno número atómico 8. Esto indica que el sodio en su núcleo tiene 11 protones o cargas positivas y 11 electrones o cargas negativas en la periferia. Y el oxígeno tendrá 8 protones en el núcleo y 8 electrones en la periferia. Cuando esta molécula se disuelve en agua, se origina un rompimiento desigual o heterolítico del enlace entre el sodio y el oxígeno, a favor del oxígeno, porque este elemento es más electronegativo que el sodio, o sea que tiene mayor poder de atracción sobre los electrones de este enlace. En consecuencia, el oxígeno se lleva el electrón del sodio. El sodio, al perder este electrón, queda con 11 protones y 10 electrones, una carga positiva más que el número de cargas negativas. Y el oxígeno gana este electrón del sodio, queda con 9 electrones, una carga negativa más que el número de cargas positivas. En consecuencia, el sodio queda como ion catión con una carga positiva y el grupo oxidrilo queda como anión con una carga negativa. Estos son los iones OH- y los iones Na+, que están disueltos en esta solución. Enseguida, en la fórmula, hacemos el reemplazo del pOH, que es menos 0,7959. Antes de averiguar el antilogaritmo, hacemos esta operación de signos, menos por menos, más, quedando el valor con signo positivo. Al averiguar en una calculadora científica el antilog de este valor, nos da como resultado que la concentración molar de iones OH- es igual a 6,25 molar. O sea que estos son los moles de iones OH- que hay disueltos en un litro de solución. En esta primera parte del procedimiento tenemos la concentración molar de los iones OH-. La segunda parte del procedimiento es el de calcular la concentración molar del hidróxido de sodio. Para ello, recordemos que el hidróxido de sodio en disolución acuosa origina el ion Na+ y el ion OH-. Están en la relación de 1:1. Esto quiere decir que una mole de hidróxido de sodio, cuando se disuelve en agua, origina una mol de iones OH-. Si ya tenemos que la concentración molar de los iones OH- es 6,25, por tal razón,
Esa misma concentración molar corresponde al hidróxido de sodio. La segunda parte del procedimiento fue hallar la molaridad del hidróxido de sodio, que es 6,25. Esta es la cantidad de hidróxido de sodio que hay en un litro de solución. La tercera parte de este procedimiento es el de averiguar los moles de hidróxido de sodio que hay disueltos en 0,5 litros de la solución. Para ello utilizamos esta fórmula. Molaridad es igual a los moles de soluto dividida por los litros de solución. Ya tenemos la molaridad del hidróxido de sodio, también conocemos los litros de solución, vamos a averiguar los moles de soluto. En consecuencia, se despega esta fórmula y los litros de solución pasan a multiplicar a la molaridad, quedando que mol de soluto es igual a la molaridad por los litros de solución. Hacemos los respectivos reemplazos. Colocamos acá la molaridad. Luego la multiplicamos por la cantidad de los litros y al hacer la operación obtenemos que los moles de soluto son 3,125. Hasta este momento, con las tres partes iniciales del procedimiento, tenemos la concentración molar de los iones OH-, la concentración molar del hidróxido de sodio y los moles de hidróxido que hay en esta cantidad de solución. El cuarto paso del procedimiento es la de convertir estos moles de soluto a gramos. Para ello, averiguamos la masa molar del hidróxido de sodio. En la tabla periódica nos informa que el sodio tiene una masa de 23, el oxígeno de 16 y el hidrógeno de 1. Al sumarlas nos da un total de 40 gramos, que esta masa molar es equivalente a una mol de hidróxido de sodio. Esta relación se utiliza para convertir estos moles de soluto a gramos, multiplicando por un factor de conversión, que está constituido por la división entre gramos y moles. Los moles van en el denominador para que puedan ser simplificados o eliminados con los moles de este numerador. Y sabemos que una mol del hidróxido de sodio es igual a 40 gramos. Al realizar la operación, se obtiene como resultado 125 gramos de hidróxido de sodio. Hemos finalizado conociendo que en los 0,5 litros de la solución hay disueltos 125 gramos de hidróxido de sodio. Finalmente, una persona en forma artesanal, al hacer jabón a partir del aceite de oliva, mezclaría en este caso los 125 gramos del hidróxido de sodio con unos 1000 gramos de aceite de oliva, obteniendo en forma artesanal un jabón a partir del aceite de oliva. Estos enlaces corresponden a imágenes utilizadas en este tutorial. Recuerden seguir visitando en YouTube el canal comoaprendermas.com.